Nunca pensé que la vida me golpearía tan duro. Mi nombre es Elena, y hace apenas un año tenía todo lo que una mujer podía desear: un buen empleo, un esposo amoroso, una casa bonita. Pero todo eso cambió el día que recibí aquella llamada. Era lunes por la mañana. Me vestí como siempre, con mi traje gris impecable y mi cabello recogido, lista para enfrentar otro día en la empresa donde llevaba trabajando casi 10 años. Mientras desayunaba con Eduardo, mi esposo, no pude evitar notar que estaba distraído. Jugaba con su celular, apenas prestándome atención. Cuando le pregunté qué le pasaba, simplemente murmuró: «Nada, Elena, es el trabajo». No quise insistir. Lo cierto es que últimamente nuestra relación estaba tensa. Desde hacía meses, Eduardo parecía distante, menos cariñoso. Pero yo pensaba que eran solo fases. Todos los matrimonios pasan por momentos difíciles, ¿no? Llegué a la oficina a tiempo, pero algo en el ambiente se sentía raro. Mis compañeros me evitaban la mirada, y mi jefa, la temida Laura, apenas me saludó. Fue entonces cuando me llamaron a la sala de juntas. Allí estaba el director general, el señor Monteiro, un hombre mayor al que siempre respeté. Con voz grave me dijo: «Elena, lamento informarte que debido a recortes presupuestarios tendremos que prescindir de tu puesto». Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo era posible? Yo había dado todo por esa empresa. ¿Y ahora simplemente me echaban a la calle? Volví a casa en shock. Eduardo estaba en el salón viendo televisión. Cuando le conté lo sucedido, esperaba al menos un abrazo, una palabra de aliento, pero su respuesta fue fría, casi indiferente. «Bueno, Elena, no podemos vivir solo con mi sueldo. Quizás sea mejor que empecemos a pensar en separarnos». «¿Separarnos?», repetí incrédula. «Sí, Elena. Mira, no quiero ser cruel, pero llevamos tiempo distanciados, y ahora sin tu empleo, no sé si tenga sentido seguir juntos». Esa noche lloré como nunca. Mi amiga Clara vino a verme al día siguiente. Al contarle lo sucedido, ella me abrazó con fuerza. «Elena, no necesitas a un hombre así. Tú eres fuerte, siempre lo has sido». Pero yo no me sentía fuerte, me sentía derrotada. Las semanas siguientes fueron un infierno. Eduardo me presionaba para firmar los papeles del divorcio. Yo estaba desempleada, buscando trabajo desesperadamente, recibiendo rechazos uno tras otro. Mi autoestima estaba por el suelo. ¿Quién querría contratar a una mujer de 38 años cuando había miles de jóvenes allá afuera? Una tarde, mientras estaba sentada en un café revisando ofertas de empleo en mi laptop, una voz conocida interrumpió mis pensamientos. «Elena, qué sorpresa verte aquí». Era el señor Monteiro. Me levanté de inmediato, avergonzada. «Señor Monteiro, discúlpeme, yo...». Él levantó la mano, deteniéndome. «Por favor, siéntate. Tengo algo que decirte». Nos sentamos y pidió 2 cafés. Me observó durante un momento y luego dijo: «Sé que lo que pasó fue injusto. Yo no quería que te despidieran, pero los inversionistas presionaron mucho. Y para serte sincero, la empresa no está bien». «¿Qué quiere decir?», pregunté confundida. «Voy a venderla, Elena. Estoy cansado. No tengo herederos. No quiero seguir peleando con tiburones». Pero cuando pensé en quién podría rescatar este lugar, solo se me ocurrió un nombre: tú. Me quedé boquiabierta. ¿Yo? Pero... ¿cómo? Yo no tengo dinero para comprar una empresa. Él sonrió levemente. No busco dinero. Busco a alguien que ame esta empresa como yo la amé. Quiero vendértela por un precio simbólico. Era demasiado para procesar. Yo, que apenas podía pagar el alquiler, ahora tenía frente a mí la posibilidad de ser dueña de la empresa donde había trabajado tantos años. Esa noche no pude dormir. Recordé todos los momentos vividos allí, todas las noches de desvelo, los éxitos, los fracasos. Y también recordé a Eduardo, que ahora estaba viviendo con una compañera de trabajo, según había escuchado. Él me había dejado pensando que yo no valía nada. Clara fue la primera en apoyarme. «Elena, esta es tu oportunidad. No lo pienses demasiado. Toma el riesgo». Así fue como, unas semanas después, firmé los papeles que me convertían en la nueva dueña.
La antigua empresa ahora era mía, pero el verdadero reto apenas comenzaba. El lugar estaba endeudado, con los empleados desmotivados y los clientes huyendo. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un propósito. Iba a demostrarle al mundo, y a mí misma, que podía salir adelante. En una de 1908, mis primeras reuniones como dueña, al entrar a la sala de juntas, vi las miradas sorprendidas de mis antiguos compañeros, pero nada me preparó para el impacto que vendría después. Eduardo. Allí estaba él, sentado como representante de uno de los inversionistas. Me miró, pálido, incapaz de ocultar el asombro. Yo le sostuve la mirada. Por dentro temblaba, pero por fuera me mantuve firme. Era solo el comienzo. Las palabras se me atascaban en la garganta cuando lo vi allí, sentado frente a mí, como representante de los inversionistas. Eduardo, mi exmarido, el hombre que me había dicho que no valía nada, que sin mi empleo no era nadie, ahora estaba, allí, viéndome al otro lado de la mesa, sin poder creer lo que estaba pasando. «Buenas tardes a todos», dije con voz firme, aunque por dentro me temblaban las manos. Los ejecutivos me miraban con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Sabían quién era yo, claro. Muchos me recordaban como la jefa de proyectos, la mujer que trabajaba incansablemente, pero que no había tenido poder real. Ahora, de pronto, era la nueva dueña. La reunión avanzó tensa. Yo intentaba mantener la calma, explicar mis planes de rescate para la empresa, las estrategias para recuperar a los clientes, los recortes necesarios para sanear las cuentas. Notaba las miradas que se cruzaban entre ellos. Sabía que dudaban de mí, pero también sabía algo que ellos no. Yo conocía esta empresa mejor que nadie. Al terminar, Eduardo se me acercó. «Elena, ¿qué significa todo esto?» Lo miré directamente, a los ojos. «Significa que esta empresa es mía ahora». Él forzó una sonrisa. «¿Cómo conseguiste esto? ¿De dónde sacaste el dinero?» «Eso no te importa, Eduardo. Lo único que importa es que ahora tú y yo volvemos a trabajar juntos. O mejor dicho, tú trabajas para mí». Su expresión cambió. Ya no sonreía. Bajó la mirada, incómodo. «No sabía nada de esto», murmuró. «Eso está claro», respondí con una media sonrisa. Cuando salió de la sala, me senté sola por un momento, tratando de calmar el corazón que me latía a 1000 por hora. Clara me había dicho: «Elena, tú puedes con esto». Pero ahora que estaba allí, enfrentando a hombres poderosos, empezaba a dudar. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si me hundía aún más? Esa noche, en casa, Clara vino a visitarme. Llevó pizza, como siempre. «¿Cómo estuvo? ¿El primer día, jefa?», preguntó riendo. «Fue raro, Clara. Muy raro. Eduardo estaba allí, frente a mí. No esperaba verlo. ¿Y qué hizo?» «Nada. Creo que está en shock». «Elena, escucha», dijo poniéndose seria. «No dejes que él te intimide. Tú tienes todo para salir adelante». Suspiré. Tenía razón. No podía permitir que Eduardo, o nadie, me desviara de mi camino. Los días siguientes fueron agotadores. Reuniones interminables, papeles, deudas, renegociaciones con proveedores. Muchos empleados empezaban a recuperar la esperanza, pero otros dudaban. Me enfrenté a miradas de desprecio, comentarios a mis espaldas, e incluso una que otra traición, interna. Pero cada noche, al volver a casa, pensaba: no me detendré, no me detendré. Y mientras tanto, Eduardo empezó a buscarme con excusas tontas, reuniones, dudas, sugerencias. Yo sabía lo que pasaba. Él empezaba a darse cuenta del error que había cometido al dejarme. Un día, después de una reunión particularmente dura, me pidió hablar en privado. «Elena, solo quiero decirte que lamento todo lo que pasó entre nosotros. Yo no quería que termináramos así». Lo miré. Ese era el momento que muchas personas sueñan tener. El ex arrepentido, volviendo con la cabeza baja. Pero yo ya no era la misma Elena. «Eduardo, gracias por tus palabras, pero ahora estoy enfocada en mi trabajo. Eso es lo único que me importa.
Él asintió, claramente desconcertado. Quizá había pensado que bastaría con una disculpa para que yo corriera de vuelta a sus brazos, pero no. Las semanas avanzaron. Poco a poco, la empresa empezó a mejorar. Mis planes daban resultados. Los clientes regresaban, las cuentas se estabilizaban, los empleados recuperaban el ánimo. Incluso los inversionistas que antes me miraban con desconfianza empezaban a reconocer mi liderazgo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un día, Clara vino corriendo a mi oficina, agitada. «Elena, tienes que ver esto». «¿Qué pasa?» «Es Eduardo. Ha estado moviendo cosas por detrás. Está tratando de sabotearte». Me quedé helada. No podía creerlo. ¿Por qué? ¿Por venganza? ¿Por orgullo? ¿Por no soportar que yo estuviera al mando? Esa tarde lo confronté. «Eduardo, ¿qué estás haciendo?» «¿De qué hablas?», respondió fingiendo inocencia. «Sabes perfectamente de qué hablo. Estás hablando con proveedores, con clientes, tratando de minar mi trabajo». Él me miró fijamente. «Elena, yo solo estoy protegiendo mi inversión. No eres la única que tiene intereses aquí». Me hervía la sangre. «No, Eduardo, esto no es por la empresa. Esto es por ti, por tu ego. No soportas verme triunfar, ¿verdad?». Él se encogió de hombros. «Tal vez. Pero prepárate, Elena. Esto no ha terminado». Me quedé sola en la oficina, respirando hondo. Sabía que no podía confiar en él. Sabía que tendría que luchar aún más fuerte. Pero también sabía algo más. Yo ya no era la mujer que él había dejado atrás. Yo era la dueña, y nadie me iba a quitar lo que había logrado. Esa noche, mientras caminaba por las oficinas vacías, miré por las ventanas los edificios iluminados de la ciudad. Me sentí pequeña, pero poderosa al mismo tiempo. Sabía que las cosas se pondrían aún más difíciles, que Eduardo no se rendiría fácilmente. Pero por primera vez en mucho tiempo, sonreí para mí misma. El juego apenas comenzaba. Las semanas pasaban, y cada día parecía una batalla. Eduardo no se rendía. Empezó a reunirse con otros socios, intentó sembrar dudas sobre mi liderazgo, filtró rumores a la prensa financiera y hasta promovió discretamente a empleados desleales para ponerme obstáculos. Pero yo no era tonta. Había aprendido a ser más estratégica que nunca. Rodearme de gente de confianza como Clara fue clave. Juntas descubríamos sus movimientos y los neutralizábamos antes de que causaran daños. Mañana recibí una alerta. Una importante propuesta que habíamos trabajado durante semanas estaba siendo saboteada. Eduardo había hablado directamente con el cliente para hacerle perder la confianza en nosotros. Llamé a una reunión urgente. «No podemos permitir que este acuerdo se caiga», dije mirando a todos los gerentes. «Este contrato representa no solo ingresos, sino también reputación». Clara intervino. «Podemos proponer una reunión directa con el cliente para explicar nuestra visión y aclarar cualquier duda». Asentí. «Perfecto. Yo misma iré». Ese día fue clave. Me presenté ante el cliente con seguridad, les mostré los números, los resultados recientes y, sobre todo, les hablé desde el corazón. Les conté mi historia, cómo había pasado de empleada despedida a dueña de la empresa y cómo mi compromiso era total. Cuando salí de la sala, supe que había recuperado su confianza. Por la noche, Clara me llamó emocionada. «¡Elena!». El cliente confirmó. «Firmarán con nosotros». Sentí un nudo en la garganta. Estábamos ganando, pero Eduardo no se detuvo. Una tarde lo encontré esperándome en la salida del edificio. «Necesitamos hablar», me dijo. «No tenemos nada que hablar, Eduardo». «Sí, sí lo tenemos», insistió. «Esto se nos está yendo de las manos. Mira, yo no quise que esto fuera una guerra. Entonces, ¿por qué me atacas? ¿Por qué me saboteas? Porque no soporto verte allí, arriba, mientras yo estoy abajo. Porque no soporto saber que te dejé cuando más me necesitabas, y ahora eres tú quien tiene el poder». Me quedé en silencio. Por un segundo sentí pena, pero solo por un segundo. «Eduardo, tú decidiste marcharte. Tú me dejaste cuando perdí el empleo.
No vengas ahora a pedir. Que pares solo porque no te gusta perder. Él bajó la mirada, frustrado. Elena, yo... Se acabó, Eduardo. O trabajas conmigo o te apartas. Pero no voy a dejar que destruyas lo que estoy construyendo. Esa noche llegué a casa agotada. Me tumbé en la cama mirando el techo, recordando cada insulto, cada desprecio, cada lágrima que había derramado cuando él me abandonó. Y pensé, ¡qué ironía! Ahora él es quien no sabe qué hacer conmigo. Los meses siguientes fueron un torbellino. Firmamos nuevos contratos, reducimos deudas, recuperamos prestigio en el mercado. La prensa empezó a hablar de la milagrosa recuperación de nuestra empresa, liderada por una mujer que pocos habían tomado en serio. Un día recibí una invitación inesperada. Un gran evento empresarial, donde premiarían a las empresas que habían logrado los mayores avances del año. Mi empresa estaba nominada. Cuando llegué al evento, todos los ojos se posaron en mí. Me saludaban, me felicitaban, me trataban como una líder. Y allí, entre la multitud, lo vi. Eduardo. Estaba solo, apartado, mirándome desde lejos. Clara se acercó. ¿Todo bien? Sí, respondí, aunque por dentro sentía un pequeño temblor. Subí al escenario para recibir el premio. Miré al público, tomé el micrófono y respiré hondo. Este reconocimiento no es solo para mí. Es para todos los que creyeron cuando nadie más lo hizo. Para mi equipo, para las personas que se quedaron incluso cuando las cosas parecían imposibles. Y sobre todo, es para demostrar que uno nunca debe rendirse. Nunca. El aplauso fue ensordecedor. Al bajar del escenario, Eduardo se me acercó. Elena, necesito hablar contigo. No es el momento, Eduardo. Por favor, solo unos minutos. Suspiré. Está bien, salimos al pasillo. Él me miró fijamente. He sido un idiota. Lo sé. Te dejé cuando estabas en tu peor momento. No creí en ti. Y ahora veo lo lejos que has llegado. Y solo puedo decirte que me arrepiento. Eduardo. Empecé, pero él me interrumpió. No, déjame terminar. Sé que no merezco otra oportunidad. Sé que perdí todo contigo, pero quería que lo supieras. Quería que supieras que, aunque sea tarde, lo reconozco. Lo miré en silencio. Era un momento que muchas personas soñarían tener. El ex arrepentido, confesando su error. Pero yo ya no soñaba con eso. Yo soñaba con algo más grande, con mi propia vida, mi propia felicidad. Eduardo, te agradezco que me lo digas, pero ya no somos los mismos. Tú tomaste tu camino, yo tomé el mío, y no voy a volver atrás. Él asintió, derrotado. Lo entiendo. Cuídate, Eduardo. Me di media vuelta y caminé de regreso al salón, sintiendo una mezcla de alivio y liberación. Clara me esperaba con una copa en la mano. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Brindamos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente estaba cerrando un ciclo. Pero en mi interior sabía que aún faltaba una última batalla, una última decisión que cambiaría todo. El juego no había terminado. Había pasado un año desde que me convertí en la dueña de la empresa. Mi nombre empezaba a aparecer en revistas, entrevistas, incluso en programas de televisión donde contaba mi historia de superación. Pero más allá de la fama, lo que realmente me llenaba era haber recuperado mi dignidad. Sin embargo, no todo era perfecto. Eduardo, aunque derrotado emocionalmente, seguía dentro de la empresa como accionista minoritario, y cada cierto tiempo intentaba entorpecer las decisiones clave. Era como una sombra del pasado que se negaba a desaparecer. Clara, siempre atenta, me dijo un día: Elena, tenemos que resolver lo de Eduardo. No puede seguir siendo una piedra en el zapato. Tenía razón. El Consejo de Administración ya había propuesto una solución: comprarle sus acciones y cerrarle definitivamente las puertas. Pero había un problema. Eduardo no quería vender, así que lo cité en mi oficina. Cuando entró, lo vi más desgastado que nunca. Ya no era el hombre arrogante y seguro de antes. ¿Por qué me llamaste, Elena?, preguntó cruzándose de brazos.
¿Sabes por qué, Eduardo? Esto no puede seguir así. No puedes seguir intentando sabotear lo que construimos. Es mi empresa también, respondió él con amargura. No, Eduardo, ya no lo es. Legalmente sí, pero en espíritu, en trabajo, en visión, esto ya no te pertenece. Se quedó en silencio. Por un momento, vi en sus ojos algo que no había visto antes. Cansancio. ¿Y qué propones? Dijo finalmente. Te compro tus acciones, te vas limpio, con dinero para empezar de nuevo. Pero a partir de hoy, esta empresa es solo mía. Eduardo. Suspiró, se sentó frente a mí y murmuró. ¿Sabes cuál es mi mayor arrepentimiento, Elena? No es haberte dejado, es no haber creído en ti. Pensé que eras solo una mujer desesperada cuando perdiste el empleo, pero lo que no entendí fue que estabas a punto de despertar. Sentí un nudo en la garganta. Todos cometemos errores, Eduardo, pero algunos tienen consecuencias. Finalmente, después de horas de negociación, Eduardo firmó los papeles. Era oficial. Él ya no tenía ninguna parte en la empresa. Cuando se fue, lo vi mirar una última vez el edificio, como despidiéndose. Clara llegó a mi oficina. ¿Terminó?, preguntó. Terminó, respondí, soltando un suspiro largo. Esa noche, celebramos con todo el equipo. Habíamos cerrado una etapa y empezaba una nueva. Brindamos, reímos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no tenía una guerra personal que pelear. Pero lo más curioso sucedió 2 semanas después. Recibí una carta, no un correo electrónico ni un mensaje de texto, sino una carta escrita a mano. Era de Eduardo. Me contó que había decidido mudarse a otro país, empezar de nuevo, que había comprendido muchas cosas y que me deseaba éxito. No pedía volver, no pedía perdón, solo quería cerrar su propio capítulo. Leí la carta en silencio. Luego la guardé en un cajón, no como un recuerdo doloroso, sino como un símbolo de que todo lo que había vivido me había hecho más fuerte. Los días se convirtieron en meses y la empresa floreció. Clara fue ascendida a directora general, yo me convertí en presidenta del consejo, y juntas hicimos crecer el negocio más allá de lo que cualquiera había imaginado. Un día, mientras caminaba por los pasillos, vi una joven empleada sentada, con la cabeza entre las manos. Me acerqué y le pregunté qué le pasaba. Me contó que acababan de despedir a su madre, que su familia estaba pasando dificultades y que temía no poder seguir trabajando mientras la ayudaba. La miré a los ojos y le dije: «Escúchame bien. Cuando yo estaba en tu lugar, nadie me tendió la mano. No cometeré ese error contigo. Vamos a encontrar una solución», y lo hicimos. Porque al final, el verdadero éxito no es solo subir, sino levantar a otros contigo. Meses después, recibí otro reconocimiento: Empresaria del Año. Pero lo que realmente me llenó de orgullo no fue ese premio. Fue ver a mi equipo crecer, ver a Clara brillar, ver a personas como esa joven empleada salir adelante. La vida me había enseñado una lección poderosa. Lo que otros ven como tu final puede ser solo el inicio. Y lo que parece una derrota puede transformarse en la mayor de tus victorias, si tienes el coraje de levantarte. Cuando pienso en Eduardo ahora, no lo hago con odio ni rencor. Pienso en él como el hombre que me empujó sin querer hacia mi mejor versión. Sin su abandono, tal vez nunca habría descubierto de lo que era capaz. Una noche, sentada en el balcón de mi casa, mirando las luces de la ciudad, me permití sonreír. No porque todo fuera perfecto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Y mientras el viento movía suavemente mi cabello, pensé para mí misma: gracias, Eduardo. Gracias por irte. Gracias por no creer en mí, porque gracias a eso, ahora soy quien soy. Fin. Me llamo Camila y desde niña soñé con un gran día: mi boda. Siempre imaginé caminar por la iglesia con un vestido blanco, todos mirándome con lágrimas de emoción, y al final del altar, el hombre de mi vida esperándome. Julián. Lo conocí cuando teníamos 24 años. Fue amor a primera vista. A los 2 años de relación,
me propuso matrimonio en una cena íntima, solo nosotros dos, bajo las luces cálidas de un restaurante pequeño. Yo estaba segura, quería compartir mi vida con él. Pero había un detalle que siempre me incomodó. Su madre, Rosaura. Desde el principio, Rosaura fue amable, demasiado amable. Siempre sonreía, siempre elogiaba mi ropa, mi peinado, mis modales. Pero cada palabra, cada mirada, tenía algo escondido, algo que me helaba la piel. Mi tía Marina, que me crió después de que mi madre muriera, siempre me decía: «Cuidado con las mujeres que sonríen demasiado, suelen esconder las garras». Y Marina tenía un sexto sentido para estas cosas. En los preparativos de la boda, Rosaura se ofrecía para ayudar en todo. Aunque yo ya tenía organizador, ella quería supervisar las flores, las invitaciones, el menú y, sobre todo, el vestido. El vestido era mi tesoro. Lo había mandado hacer a medida, con encaje delicado y una larga cola que soñaba desde niña. Marina me ayudó a pagarlo porque sabía que no teníamos mucho dinero. El día que fui a la prueba final, Rosaura insistió en acompañarme. Yo acepté por cortesía, pero algo dentro de mí me decía que no debía. Mientras me medía el vestido, noté cómo Rosaura tocaba la tela. Lo miraba con una expresión difícil de leer. Cuando salí del probador, me dijo: «Bueno, hija, si necesitas, puedo guardarlo en mi casa para que no se ensucie aquí». Yo sonreí incómoda. «No, gracias, lo guardaremos en el departamento de Marina». Pero Rosaura insistió tanto que al final, para evitar discusión, le dije que sí. Esa noche no pude dormir bien. Marina me preguntó varias veces si estaba segura de dejarle el vestido a Rosaura. «Ella solo quiere ayudar», le dije, intentando convencerme a mí misma. Pero Marina no parecía convencida. «Camila, no me gusta esa mujer», murmuró. Al día siguiente, faltaban solo unas horas para la boda. Yo estaba nerviosa, con las manos temblorosas, mientras Marina me ayudaba a arreglarme el cabello. De pronto, mi celular sonó. Era Rosaura. «Querida, ¿puedes venir a buscar el vestido? Me surgió algo y no puedo llevarlo yo». Sentí un escalofrío. Cuando llegamos a la casa de Rosaura, ella no estaba. Nos atendió la empleada, que nos entregó la caja cuidadosamente cerrada. Marina la miró fijamente. «¿No quieres abrirla aquí?». Yo negué. «No, todo está bien». Pero no estaba bien. En cuanto llegamos a casa y abrimos la caja, se me cayó el alma al suelo. El vestido estaba rasgado en un costado, la parte de la cintura tenía manchas de base de maquillaje, y la cola estaba cortada. Yo me quedé paralizada, el corazón latiendo con fuerza. Marina soltó un grito. «¡Lo sabía!». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. «¿Por qué haría algo así?», balbuceé. «Es el día más importante de mi vida». Me senté en el sofá temblando. Marina caminaba de un lado a otro, furiosa. Yo la vi. Anoche vi a Rosaura en su habitación con el vestido. Pensé que tal vez estaba asegurándose de que todo estuviera bien, pero grabé un video por si acaso. «Camila, tengo pruebas». Mi mente daba vueltas. ¿Pruebas? ¿Pruebas de qué? Marina me mostró su celular. Allí estaba Rosaura, en bata, de seda, sacando el vestido de la caja, manoseándolo, aplicando base en la tela, riéndose mientras cortaba la cola con unas tijeras pequeñas. Mi estómago se revolvió. «¿Qué hago ahora?», sollozaba. «No puedo presentarme así». Marina respiró hondo. «Primero cálmate. Tenemos que pensar. No podemos dejar que esa mujer te arruine el día. ¿Confías en mí?». Asentí, aún llorando. Marina sonrió suavemente. «Entonces escucha. Yo ya sospechaba algo, así que compré otro vestido, uno de respaldo. Sé que no es el que querías, pero es precioso». Me quedé boquiabierta. «¿Por qué harías eso?». Marina me acarició el cabello. «Porque conozco a las mujeres como Rosaura, y porque eres como mi hija». Ese momento fue el primero en que sentí una chispa de esperanza. Marina fue a su habitación y sacó una caja enorme. Al abrirla vi un vestido blanco, elegante, sencillo, pero lleno de detalles brillantes. No era el vestido de mis sueños, pero era hermoso.
Mientras Marina me ayudaba a ponerlo, mi mente ya no estaba en el altar. Estaba en Rosaura, en cómo había tratado de arruinarme, en cómo me había subestimado. Me miré al espejo, limpié mis lágrimas y respiré profundo. Ella no gana, susurré. Hoy no. Mientras salíamos rumbo a la iglesia, Marina me miró de reojo. ¿Vas a contarle a Julián ahora? Negué. Primero quiero verlo, quiero que vea quién soy. Marina sonrió. Así se habla. Cuando llegamos, las puertas de la iglesia estaban abiertas, la música sonaba suavemente, y Rosaura nos miraba desde lejos, con su sonrisa hipócrita. No sabía que su pequeño plan estaba a punto de explotar. Y así, caminando hacia el altar, sentí que no solo iba hacia mi futuro esposo, iba hacia un momento decisivo, donde la verdad saldría a la luz, y Rosaura aprendería que no debía meterse con las mujeres de mi familia. La iglesia estaba llena, decorada con flores blancas y velas encendidas. Todos los invitados giraban la cabeza para verme entrar, y aunque sonreían, yo apenas podía verlos. Mi mirada solo buscaba una cosa: a Julián, al final del pasillo, esperándome. Pero, antes de llegar al altar, mis ojos se cruzaron por un instante con los de Rosaura. Su sonrisa confiada, sus manos cruzadas delante de ella, como si todo estuviera bajo su control. Pero yo sabía la verdad, sabía lo que había intentado hacer, y sabía que ella no sabía, que yo también tenía un as bajo la manga. Marina me ayudó a ajustar el velo mientras caminábamos despacio. A cada paso, mi corazón latía más rápido. Julián me miraba con ternura, con amor genuino. Mi tía me susurró al oído: cuando termine la ceremonia, no digas nada todavía, déjame a mí. Yo asentí apenas, aunque por dentro me moría, de ganas de desenmascarar a Rosaura frente a todos. La ceremonia fue hermosa, aunque para mí pasó como un borrón. Recuerdo apenas las palabras del sacerdote, los votos, el momento de colocar los anillos. Lo único que tenía claro era el plan. Después de la boda, durante la fiesta, Marina iba a confrontar a Rosaura, y yo estaría lista. Cuando salimos de la iglesia bajo una lluvia de arroz, Rosaura se acercó fingiendo felicidad. «Querida, estabas radiante. ¡Qué vestido tan hermoso! Aunque pensé que usarías el otro». Me congelé. Esa frase, esa sonrisa, ese veneno escondido en cada palabra. Pero no caí en la provocación. Sonreí suavemente y respondí: «Hubo un pequeño cambio de último momento, pero gracias por notarlo». Rosaura entrecerró los ojos apenas, sorprendida. No esperaba que yo supiera. No esperaba que yo aguantara. En el salón de la fiesta todo estaba preparado. Las mesas impecables, el vals, el brindis. Marina estaba inquieta. «¿Estás segura de que quieres esperar hasta la fiesta para exponerla?», me preguntó en voz baja. Yo asentí. «Sí. Quiero que todos vean quién es realmente». Mientras tanto, Rosaura iba de mesa en mesa, asegurándose de que todos la vieran como la suegra perfecta. Reía, abrazaba, daba consejos matrimoniales, posaba para las fotos, pero yo sabía que su máscara estaba a punto de romperse. En el momento del brindis, cuando Julián y yo levantamos las copas, Marina se acercó al micrófono. Yo le había dado permiso. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que Marina era la única capaz de manejar esto. Marina tomó aire y sonrió. «Buenas noches a todos. Soy Marina, tía de Camila, y solo quiero decir unas palabras». Los invitados aplaudieron suavemente. Rosaura sonrió falsamente desde su mesa. Julián me miró con curiosidad. Hoy es un día hermoso, pero también es un día para recordar que el amor verdadero se construye no solo entre dos personas, sino también enfrentando obstáculos, y a veces esos obstáculos vienen de lugares inesperados. Un murmullo recorrió el salón. Marina levantó el celular. A veces, incluso, uno tiene que proteger a su familia de quienes deberían apoyarla. Y entonces, con solo apretar un botón, el video comenzó a reproducirse en la pantalla grande del salón. Todos se quedaron en silencio. Allí estaba Rosaura, en bata de seda, destrozando el vestido original,
riéndose mientras aplicaba base de maquillaje y cortaba la cola con tijeras. Un sonido ahogado recorrió el lugar. ¡Un colectivo! ¡No puede ser! Rosaura se levantó de golpe. ¿Qué es esto? ¡Es un montaje!, gritó. Julián estaba pálido, con los ojos fijos en la pantalla. Yo temblaba, pero me obligué a mantenerme firme. Marina bajó del escenario. ¿Un montaje, Rosaura? ¿Eso le vas a decir a tu hijo? ¿Que esto es falso? Rosaura miró a Julián buscando apoyo, pero él no dijo nada. Camila no sabía nada de esto, te lo juro, dijo Rosaura, acercándose a mí, intentando tomarme de las manos. Pero yo di un paso atrás. ¿Por qué, Rosaura? ¿Qué te hice? Ella abrió la boca para responder, pero Julián intervino. Mamá, ¿por qué hiciste eso? Su voz era baja, temblorosa. Rosaura lo miró desesperada. Lo hice por ti, Julián. Ella no es suficiente para ti. Esa mujer viene de una familia humilde. Tú mereces algo mejor. Te está usando. Un silencio absoluto llenó el salón. Yo sentí que mi corazón se rompía un poco, pero no dejé que las lágrimas salieran. Julián me miró con los ojos llenos de dolor. Mamá, ¿cómo pudiste? Rosaura empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de humillación. Todo esto es culpa tuya, Camila. Si no te hubieras metido con mi hijo, nada de esto habría pasado, gritó fuera de sí. Los invitados murmuraban, algunos sacaban sus teléfonos para grabar. Marina me abrazó suavemente. Esto no ha terminado, Camila, me susurró al oído. Rosaura no se va a quedar tranquila, prepárate. Y yo lo sabía. Sabía que esa mujer no se rendiría tan fácilmente. Esa noche, mientras bailábamos el vals, mi corazón estaba dividido. Por un lado, estaba feliz de haberme casado con Julián, de haber expuesto la verdad. Pero por otro lado, tenía miedo, porque conocía a Rosaura. Sabía que lo que había hecho hoy era solo el principio. Después del escándalo en la boda, pensé que Rosaura desaparecería por un tiempo, que se sentiría avergonzada y nos daría espacio para comenzar nuestra vida juntos, pero estaba completamente equivocada. La mañana siguiente a la boda, Julián y yo despertamos en nuestro pequeño apartamento, intentando disfrutar de nuestra luna de miel improvisada. El plan original era viajar, pero después de todo lo que había pasado, decidimos quedarnos unos días tranquilos en casa. Queríamos paz, pero la paz no llegó. Apenas tomábamos el desayuno, el teléfono de Julián sonó. Era su madre. Yo lo miré, nerviosa. «No contestes», le dije suavemente, pero Julián suspiró y atendió. «¿Mamá?», dijo con voz cansada. Al otro lado de la línea, pude escuchar los gritos. «Julián, no puedes dejarme así. Esa mujer está destruyendo nuestra familia. Tienes que venir a casa y arreglar esto». Julián cerró los ojos apretando el puente de la nariz. «Mamá, por favor, no empieces otra vez». Pero Rosaura no se detuvo. «No puedes elegirla a ella sobre mí. Soy tu madre. Ella te manipuló». Cuando colgó, Julián me abrazó fuerte. «Lo siento, amor. No sé qué hacer. Ella está descontrolada». Yo le acaricié la espalda. «Vamos a enfrentarla juntos». Pero no sabía lo que nos esperaba. Esa misma tarde, Marina nos llamó alarmada. «Camila, Rosaura está hablando con la familia, contando mentiras sobre ti. Dice que robaste dinero, que solo te casaste por interés, que eres una oportunista. Tienes que hacer algo». Yo sentí un nudo en el estómago. «¿Por qué hace esto? ¿No fue suficiente con el vestido?». Marina suspiró al teléfono. Ella nunca pensó que perdería a Camila. No está acostumbrada a perder. Decidimos ir a enfrentarla. Julián y yo fuimos a la casa de su madre. Al llegar, Rosaura nos recibió con los brazos cruzados y una sonrisa fría. «Ah, los recién casados. Vinieron a agradecerme por abrirle los ojos a Julián». Yo respiré hondo. «Rosaura, por favor, basta. Solo queremos que nos dejes vivir en paz». Pero ella soltó una carcajada amarga. «¿Vivir en paz? No, querida. Esto no ha terminado». Intenté mantener la calma. «No entiendo por qué haces esto.
¿Qué ganas destruyendo tu propio hijo? Rosaura me miró con desprecio. No entiendes nada. Tú no eres parte de esta familia. Nunca lo serás. Julián dio un paso adelante. Mamá, basta. Estoy harto. Camila es mi esposa. La amo. Si sigues así, no quiero volver a verte. Las palabras de Julián la golpearon como una bofetada. Su rostro cambió, y por un instante creí ver arrepentimiento. Pero fue solo un parpadeo. Rosaura apretó los puños. No sabes lo que dices, hijo. Algún día me lo agradecerás. Esa noche, cuando regresamos a casa, encontramos la puerta entreabierta. Entramos con cuidado y descubrimos el caos. Cajones revueltos, cosas tiradas por el suelo, papeles esparcidos. Alguien había entrado. ¡No puede ser!, grité revisando los cuartos. Julián llamó a la policía, pero sabíamos quién había sido. Sobre la mesa del comedor encontramos una nota escrita a mano. Esto es solo el principio. Rosaura. Mis piernas temblaban. Ella entró aquí. ¿Cómo consiguió las llaves? Julián estaba furioso. Voy a hablar con ella. Esto es demasiado. Pero Marina nos detuvo. No. Esto es lo que ella quiere. Quiere provocar una reacción para poder pintarte como la loca, Camila. Tienes que ser más inteligente. Decidí seguir el consejo de mi tía. Cambiamos las cerraduras, instalamos cámaras y comenzamos a reunir pruebas. Rosaura no sabía que cada movimiento suyo estaba siendo grabado. Los días siguientes fueron una pesadilla. Mensajes anónimos, llamadas nocturnas, rumores extendidos por la familia. Rosaura decía que yo estaba embarazada para atrapar a Julián, que le debía dinero a prestamistas, que había sido amante de un jefe casado. Todo era mentira, pero la familia empezó a murmurar. Un día, mientras estaba en la tienda comprando alimentos, una mujer mayor se me acercó. ¿Tú eres la esposa de Julián? ¡Qué pena! Dicen que eres una trepadora. Me quedé helada. ¿Perdón? Pero la mujer solo sacudió la cabeza y se alejó. Lloré esa noche. Me sentía sola, humillada, pero Julián me abrazó. No, vamos a dejar que ella nos destruya. Te lo prometo. Fue Marina quien finalmente nos dio una idea. Si quieren desenmascararla de una vez por todas, van a tener que jugar sucio. Rosaura solo entiende de poder. Planeamos una cena familiar, invitando a todos, tíos, primos, amigos cercanos. Rosaura no pudo resistirse. Llegó impecable, maquillada, con una sonrisa de reina. Durante la cena, comenzó a lanzar indirectas. Bueno, no todos aquí son sinceros, ¿verdad? Algunos saben cómo manipular corazones. Yo me mordí la lengua, pero Marina me apretó la mano. Era momento. Julián se levantó, alzando una copa. Quiero hacer un brindis. A mi esposa, Camila. Y a la verdad. Rosaura levantó una ceja. ¿A la verdad? Julián sonrió suavemente. Sí, a la verdad que pronto todos conocerán. Y entonces, Marina encendió la televisión, mostrando las grabaciones de las cámaras de seguridad. Rosaura entrando a nuestro apartamento, revisando nuestras cosas, dejando la nota. El salón estalló en murmullos. Rosaura se puso de pie, pálida. «Esto es una invasión a mi privacidad», gritó. Pero nadie la defendió. La evidencia era clara. Esa noche, por primera vez, Rosaura perdió el control frente a toda la familia. Salió corriendo, furiosa, gritando que todos estaban en su contra. Julián me abrazó fuerte, susurrándome al oído. Lo logramos, amor. Pero en mi interior, algo me decía que Rosaura no se daría por vencida tan fácil. Porque cuando una mujer como ella se siente acorralada, puede ser aún más peligrosa. Después de la cena familiar donde Rosaura fue desenmascarada, Julián y yo finalmente respiramos. Durante algunos días, hubo silencio. Nadie nos llamó. Nadie intentó contactarnos. Pensé que Rosaura había comprendido la lección y que se había rendido. Pero Rosaura no era el tipo de mujer que acepta la derrota. Una semana después recibimos una carta. Sin remitente, solo nuestras iniciales escritas a mano. Julián la abrió cuidadosamente. Dentro había una citación judicial. Rosaura nos estaba demandando por difamación.
alegando que las grabaciones mostradas en la cena familiar habían sido manipuladas para perjudicarla. «¡Esto es absurdo!», exclamé, sintiendo que las piernas me flaqueaban. Julián apretó los dientes. «Ella está desesperada, Camila. No puede soportar que la gente la haya visto como es». Decidimos contratar a un abogado. No íbamos a dejar que Rosaura destruyera lo que habíamos construido. Pero la presión era enorme. Empezaron a llegar mensajes de algunos familiares, diciendo que Rosaura estaba llorando, diciendo que era una víctima, que nosotros habíamos tramado todo para humillarla públicamente. Incluso mi propia madre me llamó preocupada. «¿Estás segura de lo que estás haciendo, Camila? Las peleas familiares son peligrosas. Podrías terminar perdiendo a Julián». Me dolió escuchar eso. «Mamá, no soy yo quien está destruyendo la familia, es ella. Marina fue nuestro principal apoyo. No se preocupen, las mentiras siempre tienen las patas cortas, lo importante es mantenerse unidos». Pero en el fondo, todos sentíamos el miedo, porque cuando alguien como Rosaura empieza a perder terreno, se vuelve impredecible. La audiencia fue fijada para un viernes por la mañana. El día anterior, Julián y yo estábamos en casa, preparando los documentos. De pronto, alguien golpeó a la puerta. Cuando abrimos, nos encontramos con una sorpresa. Rosaura, parada frente a nosotros, con una sonrisa dulce, sosteniendo una caja de pasteles. «Hola, hijos». Yo me tensé de inmediato. «¿Qué haces aquí, Rosaura?». Ella sonrió, suavemente. Quería hablar, arreglar las cosas. «Estoy cansada de pelear». Julián me miró, sorprendido. «¿Arreglar las cosas?». Rosaura suspiró. «He cometido errores. Sé que los lastimé. Pero no quiero que esto llegue a un juez. Somos familia. ¿No podemos sentarnos a conversar? Como adultos». Yo no confiaba ni un segundo, pero Julián, que siempre había sido más blando con su madre, aceptó. La dejamos entrar. Nos sentamos en la mesa. Rosaura abrió la caja de pasteles y nos sirvió a cada uno. «Quiero pedirles disculpas», dijo mirándome directamente a los ojos. «A ti, Camila, sobre todo. No supe manejar la situación. Solo tenía miedo de perder a mi hijo. Era tan convincente que por un momento dudé de mis propios recuerdos». Julián tomó su mano. «Mamá, eso es todo lo que queríamos oír». Yo me mantuve callada, desconfiada. Esa noche, sin embargo, todo cambió. A las 3 de la mañana, desperté, sobresaltada. Julián estaba sudando, respirando con dificultad. «¿Julián?», lo sacudí. «¿Estás bien?». Él apenas podía hablar. Me siento mal». Llamé a emergencias, temblando. Mientras lo llevaban en ambulancia, yo no podía dejar de pensar en los pasteles. ¿Había sido casualidad? ¿O Rosaura había planeado algo? En el hospital, Julián fue estabilizado. Los médicos dijeron que había sido un fuerte cuadro de intoxicación alimentaria. Cuando preguntaron qué había comido, les conté sobre los pasteles. Ellos tomaron nota. Llamé a Marina. «Tía, creo que Rosaura intentó envenenar a Julián». Marina no se sorprendió. «Lo sabía, Camila. Esa mujer no tiene límites». La policía inició una investigación. Cuando fuimos a buscar la caja de pasteles para analizarla, descubrimos que había desaparecido. Rosaura había vuelto en algún momento y se la había llevado. Al día siguiente, Rosaura apareció en el hospital, llorando teatralmente. «¡Mi hijo! ¡Por favor, déjenme verlo!». Yo me interpuse. «Tú no entras aquí». Pero Julián, desde su cama, la escuchó. «Mamá, basta, ya no eres bienvenida en mi vida». Las palabras de Julián fueron como un puñal para Rosaura. La vi transformarse delante de mí. La madre suplicante desapareció, y en su lugar apareció la mujer fría, vengativa. «Te arrepentirás de esto, Julián. No sabes con quién te has metido». Días después, recibimos otra noticia impactante. Rosaura había sido arrestada. La policía encontró evidencias de que había comprado sustancias peligrosas poco antes de traer los pasteles. Las cámaras de seguridad del edificio la grabaron entrando después de nuestra visita al hospital, llevando la caja.
Las pruebas eran claras. En el juicio, Rosaura intentó defenderse. Lloró, dijo que todo había sido un malentendido, que solo quería acercarse a su hijo. Pero las evidencias la hundieron. Fue condenada por intento de envenenamiento y manipulación de pruebas. El día que la llevaron esposada, la vi mirarnos, fijamente, con una mezcla de odio y tristeza. «Julián, siempre serás mi hijo», murmuró mientras se la llevaban. Julián apretó mi mano. «Y tú siempre serás mi esposa. Eso nunca cambiará». Después de todo, Julián y yo decidimos mudarnos a otra ciudad. Necesitábamos empezar de nuevo, lejos del caos, lejos de los fantasmas familiares. Marina nos ayudó a instalarnos, y poco a poco fuimos reconstruyendo nuestra vida. A veces, por las noches, me preguntaba cómo alguien podía llegar tan lejos, por odio, por celos, por miedo a perder el control. Pero también aprendí algo importante. El amor verdadero se prueba en los momentos más oscuros, y aunque Rosaura intentó destruirnos, al final, solo logró unirnos más. Fin. Me llamo Beatriz, tengo 68 años, y si alguien me hubiera dicho hace unos años que mi propio hijo me daría la espalda, no lo hubiera creído jamás. Vivo en la misma casa desde hace más de 4 décadas. Aquí crié a mis 3 hijos. Lucas, el mayor, Sofía, mi niña querida, y Tomás, el pequeño, que ahora vive en otra ciudad. Mi esposo, Antonio, falleció hace 5 años. Desde entonces, esta casa se ha vuelto grande, silenciosa, llena de recuerdos que me abrazan y me ahogan al mismo tiempo. Yo siempre pensé que mis hijos me protegerían. Después de todo, di todo por ellos. Me quedaba despierta cosiendo ropa cuando eran pequeños. Vendí pasteles para pagar la universidad de Lucas. Acompañé a Sofía a cada audición de baile. Y a Tomás le ayudé a montar su pequeño taller de carpintería. Pero la vida, a veces, da golpes donde menos te lo esperas. Era domingo, el famoso almuerzo familiar. Yo había preparado todo. El guiso de carne que tanto le gustaba a Lucas, las empanadas caseras para Sofía y hasta el pastel de chocolate que Tomás amaba cuando era niño, aunque él no pudo venir esta vez. «Mamá, siéntate», dijo Lucas con un tono extraño. Tenía una expresión seria y a su lado estaba Paula, su esposa, con los brazos cruzados. Sofía miraba hacia otro lado, incómoda. Me senté lentamente, con el corazón acelerado. Sabía que algo no iba bien. «Mamá, hemos hablado de esto y no podemos seguir manteniendo la casa. Tú no pagas nada, pero hay gastos, hay cuentas. Si no puedes pagar el alquiler, tendrás que irte», dijo Lucas, mirándome fijamente. El silencio fue tan profundo que pude escuchar el latido de mi propio corazón. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Alquiler? ¿En mi propia casa? Esta casa que Antonio y yo habíamos comprado juntos, que estaba a nuestro nombre. ¿Cómo se atrevían? Pero, hijo, esta es nuestra casa, dije con la voz temblorosa. No, mamá, es de todos, y nosotros hemos estado pagando los impuestos, las reparaciones. Ya no podemos más. No es justo para nosotros. Sofía intentó intervenir. «Lucas, por favor», murmuró. Pero Paula la interrumpió. «No, Sofía, él tiene razón. Todos tenemos que hacer nuestra parte». Las lágrimas empezaron a llenar mis ojos, pero no iba a dejar que me vieran llorar. Me levanté lentamente, agarré mi bolso y salí al jardín. Las rosas que Antonio y yo habíamos plantado juntos seguían floreciendo, ajenas al dolor que sentía en ese momento. Me senté en el viejo banco de madera, acariciando la superficie desgastada. Antonio había tallado un pequeño corazón allí cuando éramos jóvenes. Lo toqué suavemente con los dedos. «Aquí siempre estaremos», me había dicho.
Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi habitación, mirando las paredes, las fotos, los recuerdos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que mis propios hijos me vieran como una carga? Pero entonces, como si Antonio me hablara desde algún lugar, recordé algo. Una carta que él me había dejado poco antes de morir. La había guardado en una caja, en el altillo, entre las cosas viejas. Me levanté, subí las escaleras con cuidado y empecé a buscar. Allí estaba, una caja de madera con su nombre grabado. Dentro, entre papeles viejos, sobres y fotos, encontré la carta. Mi querida Bea, si algún día las cosas se ponen difíciles, si alguna vez te sientes sola o desprotegida, quiero que sepas que siempre pensé en ti. En este sobre encontrarás algo que puede ayudarte. Nunca lo uses, a menos que lo necesites de verdad. Con amor eterno, Antonio. Dentro del sobre había un papel amarillo, algo gastado, pero perfectamente legible. Una póliza de inversión. Antonio había guardado dinero. Mucho dinero. Más del que yo hubiera imaginado. En ese momento, entre lágrimas y suspiros, algo en mi corazón cambió. Tal vez había llegado la hora de demostrarle a mis hijos que yo no era una carga, que yo era mucho más fuerte de lo que ellos creían. A la mañana siguiente me desperté temprano, como siempre. Preparé mi café, pero esta vez no me senté en mi silla de siempre. En lugar de eso, fui directo al escritorio y empecé a revisar cada papel, cada documento que Antonio había dejado. La póliza estaba a mi nombre, el dinero era mío. Cuando llamé al banco, la voz amable del gerente confirmó lo que apenas podía creer: una cuenta de inversión con suficiente dinero para comprar esta casa y mucho más. Me quedé sentada, mirando por la ventana. Las rosas se mecían suavemente al viento. No lloré. No esta vez. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Primero, fui a hablar con un abogado, el viejo señor Herrera, amigo de Antonio. Le llevé todos los papeles. Él sonrió al verlos. «Beatriz, usted es la única propietaria de esa casa. Nadie puede echarla». «Pero...» Lucas dijo. «Lucas no tiene ningún derecho. Ni él, ni nadie». Respiré hondo por primera vez en días. Al salir de la oficina, sentí una mezcla de nervios y emoción. Entré a una tienda elegante y me compré un vestido nuevo. Algo sencillo pero hermoso. También fui a la peluquería, me arreglaron el cabello, me pintaron las uñas. Cuando me miré al espejo, apenas me reconocí. Por primera vez en años me veía fuerte. Al llegar a casa, Lucas estaba allí, junto con Paula. «Mamá, ¿podemos hablar?», dijo Lucas frunciendo el ceño. «Claro, hijo», respondí sonriendo. Nos sentamos en la sala. Sofía también llegó, un poco nerviosa. «Mamá, hemos decidido que lo mejor es que busques otro lugar. Podemos ayudarte a buscar un departamento pequeño, algo más acorde a ti», empezó Lucas. «¿Pequeño?», interrumpí levantando una ceja. «Sí, mamá. Tú sabes que esta casa es grande, es mucho gasto». Me levanté lentamente, saqué los papeles del bolso y los puse sobre la mesa. «Lucas, cariño, ¿ves este documento? Esta casa está a mi nombre. Y no solo eso, tengo suficiente dinero para mantenerla, renovarla, incluso comprar otra si quisiera». Lucas se quedó mudo. Paula abrió la boca sorprendida. Sofía sonrió apenas, como si hubiera esperado este momento. «Así que, hijo, si alguien tiene que buscar otro lugar para vivir, no soy yo». La cara de Lucas se puso roja. Paula se levantó, indignada. «Esto es ridículo. Hemos estado pagando todo este tiempo». «Por decisión propia, Paula.
dije calmada. Nadie te lo pidió. Sofía soltó una pequeña risa nerviosa. Mamá, eres increíble, susurró. Gracias, hija. Esa noche dormí profundamente, con una sonrisa en los labios. Pero esto apenas empezaba, porque no solo quería quedarme en mi casa. Quería recuperar mi dignidad, mi lugar, mi respeto. Y para eso, tenía un plan. La mañana siguiente fue diferente. Me desperté sin ansiedad, sin miedo. Por primera vez, en mucho tiempo, tenía un propósito claro. Llamé a Sofía temprano. Hija, ¿puedes acompañarme hoy? Claro, mamá. ¿A dónde vamos? A reestructurar mi vida. Fuimos primero al banco. Cuando el gerente me vio, me saludó con una sonrisa cálida. Doña Beatriz, he preparado el resumen de sus cuentas. Si desea, podemos hablar de inversiones. Eso mismo quiero, respondí. Sofía me miró con admiración. Pasamos horas planeando. Tenía más recursos de los que imaginaba. Antonio había sido precavido, incluso generoso, aunque nunca me lo había dicho en vida. Luego fuimos a una agencia inmobiliaria. Revisé varias propiedades y elegí una pequeña, pero preciosa, para alquilar a Lucas y Paula. Sí, decidí convertirlos en mis inquilinos. Esa tarde los cité en casa. Lucas, Paula, tengo buenas noticias. Como esta casa me pertenece, he decidido alquilarla formalmente. A ustedes. Si desean quedarse, tendrán que firmar un contrato y pagar el alquiler mensual. Lucas se puso pálido. Paula soltó una carcajada sarcástica. ¿Estás bromeando? No, Paula. Estoy reorganizando mi vida. Tú dijiste que si no pagaba, no podía quedarme. Ahora es su turno. Sofía intentó no reírse. Mamá, eres brillante. Lucas no supo qué decir. Paula intentó discutir, pero yo ya no era la mujer insegura de antes. Me levanté con calma. Tienen hasta mañana para decidir. Mientras tanto, yo me mudaré temporalmente a un departamento que he alquilado. Esa noche me instalé en mi nuevo lugar. Era pequeño, pero acogedor. Me sentí ligera, libre. Sofía vino a verme. Mamá, estoy tan orgullosa de ti. Gracias, hija. Pero aún hay más por hacer. Porque entendí algo. No se trataba solo del dinero ni de la casa. Se trataba de recuperar mi voz, mi respeto. Y para eso, planeaba ir más allá. Al día siguiente, empecé a asistir a un taller de mujeres emprendedoras. Conocí a mujeres increíbles, fuertes, que habían superado historias durísimas. Me sentí viva de nuevo. Pronto abrí un pequeño negocio de flores. Después de todo, las rosas siempre habían sido mi pasión. Sofía me ayudaba con la parte online y pronto tuvimos los primeros pedidos. Mientras tanto, Lucas y Paula no podían creer lo que estaba pasando. Un día Lucas me llamó. Mamá, queremos hablar. Por supuesto, hijo. Estoy en mi tienda. Pueden pasar por aquí. Cuando llegaron, vieron un lugar lleno de vida. Clientes entrando y saliendo. Y a mí, sonriente, llena de energía. Mamá, no sabíamos que... Empezó Lucas incómodo. Que yo podía, que era capaz. Lo interrumpí, suavemente. Hijo, solo necesitaba que dejaras de pisotearme para recordar quién soy. Paula estaba incómoda, cruzada de brazos. Bueno, al menos dime si nos vas a subir el alquiler. Por ahora no, pero quién sabe en el futuro. Sofía, desde el mostrador, apenas pudo contener la risa. Yo sonreí. Les agradezco que hayan venido, pero ahora, si me disculpan, tengo trabajo. Ellos salieron, desconcertados. Yo me giré hacia Sofía. Hija, vamos a hacer que esto crezca. Claro que sí, mamá. Y así empezó mi segunda vida.
Los meses pasaron volando. Beatriz se había transformado en una mujer nueva. Cada día se levantaba con energía, administraba la tienda de flores, coordinaba entregas, asistía a ferias locales y eventos comunitarios. Era querida, respetada, admirada. Sofía, su hija, se convirtió en su mano derecha. Gestionaba las redes sociales, hacía publicidad online, conseguía clientes jóvenes y modernos. «Mamá, ¿te das cuenta de que somos tendencia?», decía riendo Sofía mientras le mostraba los mensajes de felicitación. Pero no todo era perfecto. Por las noches Beatriz todavía pensaba en Lucas. ¿Dónde estaría? ¿Cómo le iría? No había vuelto a saber de él ni de Paula. Había intentado dejarlo atrás, pero en el fondo seguía siendo su hijo. Hasta que un día, mientras organizaba un pedido grande para un evento, vio una figura familiar entrar en la tienda. «¿Lucas?» «Hola, mamá». Estaba delgado, demacrado, con ojeras profundas. «¿Qué te pasó?», preguntó Beatriz preocupada. «Paula me dejó. Me quedé sin trabajo, sin ahorros. Estoy perdido». Beatriz sintió un torbellino de emociones. Rabia, pena, ternura. «Hijo, ¿por qué no viniste antes?». «Tenía vergüenza, mamá. Te traté tan mal. Te eché de tu propia casa. Y mírate ahora. Eres un éxito. Eres feliz». «Lucas, no fue fácil. Pero sí, soy feliz. Porque aprendí a valorarme». Lucas empezó a llorar. «Mamá, ¿me perdonas?». Beatriz lo abrazó, fuerte, como cuando era pequeño. «Siempre te voy a perdonar, hijo. Siempre. Pero escucha bien. Ya no soy la misma mujer que soportaba desprecios. Si quieres quedarte conmigo, tendrás que trabajar, aportar y, sobre todo, respetarme». «Sí, mamá, haré lo que sea». Los días siguientes, Lucas empezó a ayudar en la tienda. Al principio torpe, desorganizado, pero poco a poco fue aprendiendo. Sofía, aunque desconfiada al principio, terminó por aceptarlo. «Mamá, por lo menos ya no lo tengo que bloquear en las redes», decía bromeando. Un día Beatriz organizó una gran inauguración. Había ampliado la tienda, sumado un pequeño café al costado. Invitó a todos los vecinos, a antiguos clientes, a nuevas amistades. El lugar estaba lleno. Beatriz tomó el micrófono. «Quiero agradecerles por acompañarme. Hace un año nunca hubiera imaginado estar aquí. Pensé que mi vida había terminado cuando mi esposo falleció. Pensé que ya no tenía valor, pero aprendí algo importante. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para levantarse. Nunca es tarde para florecer». El aplauso fue inmenso. Sofía la abrazó emocionada. Lucas, con lágrimas en los ojos, aplaudía desde atrás. Esa noche Beatriz se sentó en su vieja silla de madera, esa que había traído consigo desde la antigua casa. Miró el local iluminado, las flores en cada esquina, las mesas llenas de clientes riendo, los carteles de éxito local del año colgados en la pared. Cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa. No porque tuviera dinero, ni porque recuperara su casa, ni siquiera porque Lucas hubiera regresado. Se sentía completa porque había encontrado su fuerza. Sofía apareció con 2 copas. «Mamá, brindemos». «¿Por qué brindamos, hija?». «Por ti, porque eres increíble». Beatriz sonrió. «No, hija, brindemos por nosotras, porque juntas somos imparables». Y alzaron las copas, riendo, mientras afuera las estrellas brillaban sobre un nuevo capítulo en sus vidas.